Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es el derecho a los alimentos más allá del matrimonio. Para hablar de este tema nos acompañan de la UNAM Olimpia Rojas, de Derecho, Miguel Ángel Martínez, de Economía, y Emilio Díaz, de Comunicación. De La Salle, de la carrera de Derecho, Steven Trigueros, Carlos Amaya y Enrique Huerta. Y del ISEL, Alan Valderas, de Derecho. Mi nombre es Regina Sánchez Azo. Comenzamos. El caso de hoy se trata de una mujer que demandó a su expareja el pago de alimentos después de haber estado 35 años juntos, de haber tenido 5 hijos y que el acuerdo entre ellos durante la relación fue que ella realizaría las labores del hogar y cuidado de los hijos, mientras que él se encargaría de aportar lo necesario para la manutención. El juez de distrito resolvió que al tratarse de una relación de concubinato, el señor estaba obligado a darle alimentos a la señora. En contra de esto, el señor argumentó que era imposible que hubiera habido una relación de concubinato entre ellos, ya que la legislación de Tlaxcala señalaba que era necesario que ambas partes no estuvieran casadas, lo cual no era el caso, pues durante su relación él había contraído matrimonio 2 veces. El juez no le dio la razón al señor y tras varias instancias el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte determinó que en todos aquellos casos en que se acredite la existencia de una pareja que conviva de forma constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, deberán aplicarse las protecciones mínimas que prevé el derecho de familia para el matrimonio y el concubinato, como la obligación de dar alimentos. Pues bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos por acá. Pues, Jonathan, ¿te gustaría empezar a platicarnos un poco sobre qué es lo más importante de esta sentencia o qué fue lo más relevante para ti? Claro. El amparo directo en revisión en cuanto al fondo, para ser un poco breves, abarca 4 puntos fundamentales. Y esto los abarca porque quiere verle la manera en por qué la obligación alimentaria deviene, en este caso concreto, del padre de estos 5 hijos. En particular, menciona en el primer punto que la obligación de alimentos en cuanto al derecho de familia deviene de un interés público en el que las relaciones familiares deben de prestarse ayuda mutua, solidaridad. Entonces, posteriormente pasa al segundo punto donde menciona que cuáles son las relaciones familiares, cuáles son los vínculos familiares. Y nos dice propiamente que es el parentesco, la cuestión filial con los hijos, la cuestión en el matrimonio, con el cónyuge, en concubinato, que es una relación de hecho, y asimismo en cuanto a una pensión compensatoria, que esta se da después de que se rompe el vínculo matrimonial, cuando se divorcian. Posteriormente hace un análisis en cuanto a específicamente la relación familiar de matrimonio y el concubinato, donde menciona que tienen un derecho a una pensión alimenticia posterior al vínculo matrimonial, es decir, ya cuando se divorcia, en cuanto a una pensión derivada de un detrimento económico que tuvo el cónyuge o la cónyuge por haberse dedicado preponderantemente al hogar y a los hijos. Entonces, esta institución jurídica de matrimonio pues está perfectamente regulada, también el de concubinato, y tal vez será oportuno señalar algunas cuestiones de derecho. Es decir, como ya usted lo mencionó en los precedentes, para poder tener una relación familiar, matrimonio y concubinato nos exige la ley que no tengamos previamente un matrimonio. En este caso en concreto, pues es una situación de hecho donde esta persona, este sujeto ya tenía un vínculo matrimonial y por lo tanto esa es la cuestión de fondo que está buscando proteger la Corte. No se está limitando a lo que la legislación nos está refiriendo, que solamente es una pensión compensatoria o una obligación alimenticia, si solamente tenemos un vínculo matrimonial o concubinato, si no va más allá.
Y precisamente hubo un voto unánime de los 5 ministros y hubieron 2 votos particulares, que yo creo que ese es un punto fundamental que tal vez podríamos debatir en esta cuestión, de que cuál es la secuencia lógica que debe de tomarse para justificar la obligación alimentaria a raíz de una relación familiar. En este caso, 3 ministros concuerdan con todos los considerandos de la sentencia en el sentido de que se tiene que hacer una interpretación analógica del concubinato para poder proteger este derecho alimentario que tiene al caso concreto que nos está llevando. Cuestión distinta es el voto particular que tuvo el ministro Pardo Rebolledo y el ministro Cosío, donde menciona, pues la ley sí está regulando fácticamente una situación de hecho. Y menciona ahí en el considerando del ministro de la Corte en cuanto a que no necesitas la formalidad para poder proteger derechos humanos, que es propiamente una relación familiar, un derecho de familia y sobre todo otorgar una pensión alimenticia en este caso concreto. De acuerdo, muchas gracias, Jonathan. Carlos, entonces, para ti, ¿qué es la parte controversial de este asunto? Bueno, para mí la parte controversial, ¿no?, es que si bien están haciendo, como mi compañero comentó, una relación de hecho, que es el concubinato, realmente otras figuras jurídicas en otros países, como en la actualidad hay una globalización, pues también regulan esta figura jurídica que nos atañe a este caso concreto. Se llama amaciato, ¿no? Si bien aquí, en este caso, bien no cumple la situación que nos marca la ley, porque está casado. La parte masculina está casada, y bien para que se actualice o se verifique el punto más crucial es que para el concubinato es que no estén casados, ¿no? En el derecho español existe una figura que se llama amaciato, y si bien yo a mi pensar creo que es muy importante que se empiecen a regular nuevas figuras jurídicas en nuestro derecho para proteger íntegramente esos derechos primigenios que tiene cada persona. De hecho, para mí algo que también me llama mucho la atención, un buen tema es hablar de derecho comparado. También podemos hablar de que aquí en América Latina, Colombia ya está regulando este tipo de relaciones. En el caso de las pensiones, cuando está la cónyuge y cuando tenemos a lo que se sobreentiende como la segunda pareja o la amante, etcétera, ¿no? Tienen derecho ambas a pelear una pensión. Es algo curioso y lo determinó la Corte allá en Colombia. Pero aquí también a mí me llama mucho la atención a que hablemos de un caso que se tardó o que se llevó 4 años. Imagínense una persona que tiene cáncer peleando un caso legal, desgastante, de 4 años. Creo que ahí también tenemos algo que corregir en nuestras leyes y tenemos que empezar a armonizarlas con esta protección garantista de derechos humanos para evitar que sean este tipo de cosas, porque en este supuesto todo se llevó el proceso de manera adecuada, pero ¿qué pasa con estas personas que no tienen tanto acceso a la justicia o que no tienen abogados o que desconocen que pueden solicitar un abogado de oficio? Ahí nos metemos en una situación más severa o más complicada. Imagínense ya tener la enfermedad y aparte tener que estar lidiando con una situación económica y aparte la cuestión legal, ¿no? Y la contraparte, argumentando durante 4 años, basándose en la ley, en este supuesto, basándose 4 años, teniendo una herramienta legal que le permitía argumentar esta falta del pago, ¿no? Decir, yo no voy a pagar porque la misma ley me está diciendo que yo estoy casado y lo uso ahora como herramienta para defenderme y para desobligarme de algo que yo tengo que cumplir, ¿no? Claro, entonces, bueno, además del punto que pusiste sobre la mesa respecto a la impartición de justicia y qué tan largo puede llegar a ser, si quieres luego o sea, regresamos a ese punto. En la segunda parte, en la que comentabas de cómo él pues, usó la ley a su favor para desentenderse de una obligación que tenía. Olimpia, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es la postura que toma la Corte y si tú estás de acuerdo con ella o no? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este foro con tan distinguidos compañeros y saludar a tu distinguida audiencia, al pueblo de México que tiene a bien estar compartiendo este espacio de pluralidad de ideas con nosotros. Pues bien, mira, creo que aquí hay un punto crucial que la sentencia más que nada y los comentarios tanto técnicos, jurídicos, sociológicos, culturales, en donde muchas veces se desgarran las vestiduras en decir
vamos a invocar esta parte como concubinato, como matrimonio, ¿se parece? ¿Eso no es? Creo que lejos de ello hay que destacar y resaltar puntualmente, no tan solo en el ámbito jurídico, que actualmente la realidad mexicana, de nuestra sociedad mexicana, tenemos distintos tipos de familia. Ya no podemos concebir el antiguo estereotipo tradicional, el de la mamá, el papá y los hijos. No, actualmente hay tantos tipos de familias en México cuantos actos y hechos jurídicos existan. Por ello, el asunto en el que hoy nos estamos remitiendo, el quid de nuestra plática, es justamente esto, de que, ¿qué es lo que pasa? La realidad está rebasando a las legislaturas locales. Entonces, quiere decir que hay una deficiencia trascendental en las 32 legislaturas locales que normatizan el derecho familiar. Ahora bien, no es de tratar de, vamos a llamarlo amaciato, vamos a llamarlo cuasi concubino, no. Es definir y establecer que en México nuestra realidad es que tenemos tantos tipos de familia y hay que normalizarlo, hay que regularlo. Entonces creo que este punto es trascendental, reconocer los distintos tipos de familias que tenemos y por ende atender a los derechos, a las obligaciones y a los deberes que también permean a través del orden público y del interés social. Creo que es un punto que es un nuevo paradigma en el que nos encontramos actualmente. Claro, en esta sentencia yo creo que algo que llama la atención es que la Corte suple una deficiencia legal, ¿no? Que creo que estamos un poco de acuerdo en lo que llevamos platicando. Steven, ¿nos podrías platicar a todos cuál es tu opinión respecto de esta figura que la Corte trata de, pues, proteger a través de esta sentencia? Bueno, pues sí, básicamente aquí lo que hace la Corte es hacer su trabajo, es el garantizar, el proteger los derechos de una persona que se ve vulnerada y que se encuentra, y esto sí es importante señalarlo, ya se había mencionado, se encuentra en un estado de necesidad absoluta. ¿Por qué? Porque no tiene una forma de generar ingreso, tiene una enfermedad que no es fácil lidiar, estamos hablando de un cáncer, en el asunto en concreto se menciona que es un cáncer de ovario y de riñón, entonces francamente aquí lo que es muy importante es que la Corte viene a hacer bien su trabajo. Pero lo que a mí sí me gustaría retomar es lo que menciona Olimpia, que francamente la Corte en México, desgraciadamente, y digo desgraciadamente no porque sea algo desafortunado, sino porque está haciendo el trabajo de suplir la norma, suplir deficiencias que existen, que le corresponde al Poder Ejecutivo, sí, al momento de generar o de generar iniciativas para que se reformen y que es parte también del trabajo que les corresponde. No solamente les corresponde hacerse cargo de una administración pública, les corresponde también analizar a la sociedad, ver cuáles son las necesidades y tratar de estar a la vanguardia lo más pronto posible. Eso también es algo muy importante. ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente mediante el trabajo legislativo. Ese trabajo que se genera día con día en las legislaturas, tanto estatales, locales, como en la legislatura federal, es muy importante. ¿Por qué? Porque sí se está hablando de un nuevo paradigma, un paradigma que genera controversia al principio, pero que ya es una realidad en nuestro país. Y que el hecho de que sea controvertido respecto de ciertas personas o respecto de ciertos sectores no significa que tenga que estar supeditado a que esos sectores estén de acuerdo para que se genere el cambio. Al contrario, lo que se tiene que hacer es garantizar a todas las personas por igual el ejercicio y el goce pleno de sus derechos, independientemente de si está legislado o no. Entonces aquí la Corte lo que dice es que el argumento netamente legalista, el argumento que se cierne única y exclusivamente respecto de que en la ley como tal no se encuentra una figura, o como lo argumentaba el padre, que pues no encuadraba en el supuesto que se mencionaba como matrimonio o concubinato. ¿Por qué? Porque pues, simplemente hay un impedimento, ¿no? Que es el estar casado previamente para poder generar una nueva figura que es el concubinato. Entonces, en este sentido, la Corte dice, a ver, no te hagas, ¿no? O sea, tú sabes lo que hiciste, tú sabes que eres responsable. Tú configuraste una nueva comunidad de vida, por así mencionarlo. Familia. Exactamente, conformaste una nueva familia, independientemente de que estuvieras impedido por la ley o no.
Y eso creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente la Corte se encarga de interpretar la norma, sino que también analiza el comportamiento humano, analiza ese comportamiento que genera el padre de familia, el ex concubino, y pues le dice, no, no le puedes dar la vuelta por ahí porque tú como persona estás obligada a responder. Y aquí, aquí se habla también de que ese derecho a una vida digna, ese derecho a tener una vida saludable, no solamente corre por cuenta y parte del Estado, por así mencionarlo, ¿no? O sea, también se genera respecto de particulares, específicamente respecto de derechos de familia, a los derechos alimentarios nos estamos refiriendo en este caso, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que la Corte haga esta precisión. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve que la norma es deficiente y hay muchas personas que intentan aprovecharse de eso para generar, pues, un beneficio personal, pero también un perjuicio frente al otro, ¿no? Entonces, creo que aquí cuando estamos viendo que hay personas que se ven vulneradas en sus derechos, que generan pues distintas afectaciones también al momento de hacer ciertas acciones que con conocimiento de causa o no, pues pueden obtener un beneficio personal a una costa de alguien más, ¿no? Y creo que esto es muy importante. La Corte ha hecho bien su trabajo y repito, pues sí, es muy importante también retomar lo que dice Olimpia, lo que se ha mencionado pues en estas intervenciones que han habido, que pues es no solamente trabajo de la Corte, sino también de las legislaturas y responsabilidad también de las personas, el cumplir con las obligaciones que existen. De acuerdo. Sí, creo que coincido contigo en que al final no porque no esté en ley significa que no exista, y la Corte pues por eso viene a tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero bueno, y justo creo que es algo interesante, o sea, esta situación, si ya nos salimos un poco del ámbito jurídico y hablamos pues de la realidad de lo que está pasando y de cómo pues un cuate se estaba tratando de pasar de listo para no darle una pensión alimenticia a su expareja. ¿Y cuántas personas sabrán de esto y cuántos no? ¿Y cuál es el rol de los medios de comunicación al respecto? Entonces, Emilio, tú que eres comunicólogo, ¿nos podrías decir un poco más sobre cuál crees que podría ser el rol de los medios de comunicación sobre, pues, en particular esta sentencia, porque justo viene a proteger los derechos de quien podría ser mal llamada amante o pareja fuera del matrimonio? Sí, bueno, muchas gracias. Yo concuerdo en parte con mis compañeros. En este momento estoy un tanto dividido porque por una parte creo que no es como tal un nuevo modelo de familia, ya que podríamos entenderlo como nuevo modelo de familia si entráramos al tema del poliamor. Pero esto es en caso de que las dos personas acepten que los dos involucrados pueden tener distintas relaciones con otras personas. En este caso, me parece más que es una, pues, abusadez, no sé, por parte del hombre, que está intentando tener sí su familia, pero también tengo otra acá, y entonces creo que esto ya no es un modelo de familia, porque ellas no están de acuerdo con la situación que se les está planteando. Creo que más bien aquí... Sí, sin duda no es un modelo de familia entre las dos parejas sí. y el señor, pues no, eso no es. Sí, pero me parece que no. La relación de familia que tiene respecto de cada una sí lo es, ¿no? Claro, aquí lo importante es que lo están haciendo hacerse responsable de sus actos, ¿no? Lo importante es que él puede decir, ¿no? Claro, no estaba casado, entonces... estaba casado, discúlpeme, no puede haber un concubinato, ¿no? Y aquí lo importante es cómo la Corte va más allá a la investigación. No, claro que estabas con ella, claro que compartías tiempo y claro que esto va a involucrar responsabilidades, ¿no? Ya, yo creo que no sé si no se daba esto antes o más bien se escondía, ¿no? Porque la misma ley suena a proteger anteriormente lo que pasaba. Hoy se está visibilizando y se está haciendo que se hagan responsables. El papel de los medios de comunicación me parece que debe ser darle visibilidad a estos temas, hacer saber a las personas que si están en un caso similar o si están pasando por una situación parecida, pues tienen el derecho también de exigir cosas a la persona, ¿no? Porque ya no nada más es, pues compartí tiempo, estuvimos casados, no. También tuvimos muchas cosas en común, compartimos socialmente ya muchas cosas e incluso hijos, ¿no? En este caso. Entonces me parece pues que los medios deberían visibilizar estas informaciones y justamente
abrir estos espacios de opinión para que se pueda dar a debate. Muy bien. Pues tenemos que ir a un corte. Si quieren, ahorita que regresemos, seguimos platicando de esto. Los esperamos en unos minutos más. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir y pues creo que la conversación ya estaba girando hacia otro lado. Entonces me gustaría aprovechar para que Miguel Ángel, como economista, nos podrías platicar un poco de cómo la familia ha cambiado, el concepto de esta figura, pues a lo largo de la historia ha cambiado y sigue cambiando hoy en día. Así es, Regina, muchas gracias. Bueno, primero entender que la familia, como la mayoría de las cosas, es una construcción social que se encuentra en constante evolución o en constantes cambios. Y por tanto, también la legislación o las normas o las leyes se tienen que adecuar a estas nuevas formas de organización social. Hoy en día es imposible hablar de un solo modelo de familia. Hoy tenemos familias monoparentales, familias homoparentales, familias ensambladas y algunos otros tipos de familia. Pero ¿cuál es la constante entre todos estos tipos de familia? Que sin importar si son del mismo sexo, sin importar si son de diferentes edades o si tienen alguna otra diferencia, están basadas en que es una unión, por llamarlo de alguna manera, de apoyo mutuo. Entonces es muy importante entender esta parte, porque al estar en un núcleo familiar o al estar en una familia de otro tipo, por lo regular hay un ente proveedor y un ente que se hace cargo de las labores domésticas, y esto genera asimetrías o desigualdades entre estas personas. Y es decir, una persona utiliza su tiempo en trabajar, en desarrollarse profesionalmente, en adquirir experiencia, mientras otra persona se queda a cargo del hogar, de los niños o de algunas otras situaciones, y esto hace que uno avance y pueda tener un ingreso mayor y otro se quede estancado, por llamarlo de alguna manera, aunque lleva a una realización personal. Cuando hay una separación o con un conflicto como el que se está exponiendo en el caso del día de hoy, lo más propio es que haya una acción compensatoria, porque una persona tenía un ingreso que la otra persona no podía tenerlo en ese momento por diferentes circunstancias, y entonces tiene que haber algún mecanismo para tener un igualador. Esta sentencia a mí me parece muy importante porque no explícitamente, pero sí implícitamente, reconoce que hay diferentes tipos de familia y se le tiene que dar cauce. Lamentablemente la legislación avanza de forma más lenta de lo que la hace la misma sociedad, pero sin duda alguna es un precedente muy importante que deberán de retomar tanto legislaturas locales como la misma Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para que cada quien desde su ámbito haga lo propio y no simplemente en este ámbito. Es decir, el concubinato no se da solamente por una dependencia o económica o porque haya otra acción, sino se da por la convivencia constante y una relación o un lazo afectivo. Es más o menos el marco o el contexto en el que deberíamos estar girando esta conversación, y bueno, muy atinadas las opiniones e intervenciones de todos y cada uno de ustedes. De acuerdo. Pues precisamente me gustaría apuntar porque mencionamos el concepto de familia muy ampliamente, mencionamos que hay diferentes tipos de familia, inclusive en algunas de sus aportaciones se ha visto que este concepto de familia, por lo menos en este caso en particular, no es inclusive catalogada como una familia tradicional. Apartémonos un poquito de la parte jurídica que ya comentamos, no está netamente regulada, pero en el caso concreto está un padre, una madre e hijos. Entonces no estamos inclusive hablando de una familia que desconozcamos, ni mucho menos. Yo creo que aquí precisamente lo que buscó la Corte es proteger estos derechos en cuanto a su concepción de familia, que es un núcleo social. Me parecería interesante la sentencia que pudiera haber llegado a dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no se hubiera considerado el tema de los hijos. Es decir, en un caso donde no estén los hijos y nada más hay una relación en donde hayan convivido por más de 35 años, ¿en ese supuesto hay familia? Desde mi punto de vista, yo creo que es importante delimitar en cuanto a qué es familia, cuáles son los tipos de familia. Porque como tú ya lo mencionabas, Carlos, este tema tenía que delimitarse en una nueva institución jurídica. Sí, claro. Pero pues ya tenemos matrimonio, ya tenemos concubinato. El concubinato es propiamente la regulación de situaciones de hecho, de parejas de hecho, que pues prácticamente es lo que estamos nosotros ahorita debatiendo. Yo creo... Mencionabas que sí, no estamos a la altura en cuanto a derecho de las circunstancias de hecho. Es decir, el derecho fue superado. Y hablaba sobre un tema muy importante que es la legislación. Pero me parece que estos puntos que estamos abordando es importante concatenar
porque como propiamente el tema lo dice, es más allá del matrimonio y más allá del concubinato. Es decir, estos derechos de familia, esta cuestión alimentaria, que no nada más corresponde al alimento, sino techo, vestimenta, salud, recreación, no se debe circunscribir a un aspecto de forma. Es decir, pues siempre va a haber situaciones en particular que no se van a encuadrar en este elemento de forma, pero sí se deben de garantizar estos derechos de familia. Yo creo que en este caso en particular, como punto final, es hacer alusión a lo que dijo el voto particular del ministro Cosío. En este caso en particular, la ley sí lo contemplaba y sí lo regulaba, porque la ley en su capítulo de obligaciones decía que es la mujer, nunca dice que es la cónyuge o la concubina. Por eso tan interesante y oportuno ese voto particular desde aquel entonces ministro Cosío, pero sí es importante regular esta cuestión, de hecho, y no sé si lleguemos a llegar a institucionalizar una nueva figura. De hecho, Perdón, ok, Olimpia. Muchas gracias. Retomo un punto muy importante que comentas respecto de qué pasaría o en qué dirección iría la sentencia de la Corte en el caso de que no hubiera hijos. Entonces, vamos a reconocer un tipo de familia cuando nada más durante más de 35 años la señora y el señor vivieron de forma constante, permanente, bajo el mismo techo, inclusive se dividieron las labores de tú te quedas en el hogar a realizar todos los quehaceres domésticos, yo me voy al ámbito laboral a traer un ingreso económico. Entonces, ¿qué pasaría si en este supuesto, enfocamos nuestro tema central, pero no hay hijos? Entonces, aquí no vamos a reconocer en ese caso el derecho que tiene la mujer, que ya creó un vínculo familiar. Deja tú el vínculo jurídico, ya creó un lazo familiar con esta persona y que entonces, ante la ausencia de hijos, no le vamos a reconocer derechos familiares. Creo que aquí también habría que llevar este asunto a ver qué es lo que nos señalan también los principios dentro de los tratados internacionales, propiamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que trae principios internacionales que han enfocado aquí en nuestra legislación constitucional y local, las legislaturas civiles y familiares. Creo que también es un punto en el que hay que reconocer los derechos que tienen las mujeres dentro del núcleo familiar. No nada más sujetarla a que sea aquella mujer que nos da hijos y que entonces sí crea un núcleo familiar. No, la mujer, y no tan solo hablar de este punto, las familias a lo mejor homoparentales que deciden no tener hijos, o las familias heterosexuales que también deciden no tener hijos, son familia, y hay que reconocerles tanto al hombre como a la mujer los derechos que tienen en el ámbito familiar. acuerdo, Yo, Carlos. Regina, bueno, pues veo que todos convergemos en el mismo punto, ¿no? Que la familia es la base crucial de la sociedad, ¿no? Si bien comparto sus ideas plenamente, a mi pensar sí creo, o sea, yo soy fiel creedor que hay que legislar, ¿no? Hay que legislar y demarcar bien las figuras jurídicas, si bien siempre la realidad nos está sobrepasando, hay que demarcar esas figuras jurídicas. Por ejemplo, en algunos estados ya incluso de la República se están haciendo códigos de familia específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez, el juzgador, ya no puede atender así como antaño, ¿no? Que antaño un juez de lo civil conocía contratos, conocía de obligaciones, conocía de arrendamiento y conocía de familia, ¿no? A mi pensar, y como estamos todos diciendo lo mismo, que la familia es la base de la sociedad, creo que es una necesidad sumamente grande, ¿no? De que se legisle y se le haga un tribunal especial, se le haga un código de familia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México ya existe sus tribunales especiales, pero si bien todavía dependemos del Código Civil, a mi pensar hay que hacer hincapié en eso, ¿no? De que un código especial y específicamente de familia para intentar ver la realidad. Me gustaría... Me surge una pregunta respecto a lo que acabas de decir, Carlos, y quien quiera lo pueda contestar. O sea, vemos que al final los derechos y obligaciones que surgen de un matrimonio, de un concubinato, o en este caso de esta figura que no estaba contemplada en el Código Civil local, pues llegan a tener lo mismo. Entonces, pues, ¿para qué los dividimos? No, sí es importante, Sí, sí, porque crea seguridad jurídica. Claro. Porque al momento de tener derechos de familia y catalogar en cuanto a matrimonio, concubinato y aquellas relaciones de hecho que no encuadran dentro de estos, sí es importante, y más en el tema de alimentos, porque se jerarquizan. Es decir,
no le vas a exigir obligación alimentaria a tu primo cuando tienes un padre o un hermano. Es decir, hay cierta jerarquía. Igual, en cuanto a estado civil, que es una situación jurídica en cuanto a una relación familiar, crea seguridad jurídica para el cónyuge para poder reclamar judicialmente los derechos. Me parece que sí, esa parte de forma no se puede llegar a distinguir tan ampliamente y solamente decir aquellos que lleguen a convivir un cierto tiempo y llegan a tener una relación estable y continua y que sea afecto, solidario y todo lo que conocemos como familia, porque llegamos a transgredir este tipo, más bien sería difícil de poder resolver asuntos para poder jerarquizar los derechos de familia. Para mí sí es importante la forma De hecho, en este aspecto de familia. si nosotros lo analizamos, ya se ha intentado hacer. En el caso de Coahuila, ellos ya tienen la ley para la familia. Y ellos tratando de usar los precedentes que la Corte había fijado. En el 2014 hubo precisamente un caso parecido de una persona que pedía los alimentos en el estado de Veracruz. Se usó como parte de la exposición de motivos en Coahuila para que legislaran en ese aspecto. Si nos vamos al caso de la Ciudad de México, por ejemplo, desde el 2007 estaba la ley de sociedades de convivencia, precisamente haciendo un esfuerzo, a pesar de que ya está el matrimonio y el concubinato, haciendo un esfuerzo por parte del legislador de tratar de englobar un poco más este tipo de nuevas figuras. Y luego si nos aterrizamos en el amaciato, no es un nuevo tipo de familia. En México el amaciato se ha venido dando históricamente desde la conquista, sí, claro. O sea, y es lo que se conoce coloquialmente como la casa chica. Entonces, es irónico, pero es algo que es incluso socialmente bien aceptado, ¿no? Y no sabemos ahí si estamos de acuerdo o no, pero en términos generales de nuestro país, cuando hablamos de, por ejemplo, Tlaxcala, en Tlaxcala seguramente es una situación que se da muy seguido, pero solo estamos hablando ahorita de un caso. ¿Cuántos se quedaron ahí desprotegidos? ¿Cuántas personas no quedaron sin el amparo de la ley, no? Entonces, tendríamos que analizar bien ese caso. Y, perdón, gracias. Hay que recalcar también que justamente retomado todos estos puntos en cuanto a la legislación familiar, actualmente en los Estados Unidos mexicanos únicamente contamos con 8 códigos en materia familiar, que frente a al resto de las entidades decimos cómo cuando tenemos al punto primordial generador de nuestra sociedad, generador del Estado, que son las familias, y no está bien regulado. Lo estamos metiendo también, como señalas tú, con cuestiones civiles, con cuestiones de la autonomía privada, cuando aquí también no tan solo hay que hablar de derechos familiares, porque también entra el orden público, entra el Estado. Entonces, no contamos con la suficiente legislación. Entonces, aquí también hay que hacer, creo que es un foro importante para hacer un llamado a nuestras legislaturas locales a que se pongan a atender a la realidad que está actualmente en el contexto mexicano. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, resaltar o retomar un punto que creo que, pues por la naturaleza del asunto, quizá no se ve de primera instancia, y es el hecho de que en México, en general, la deficiencia administrativa genera un exceso de judicialización de asuntos que no necesariamente tendrían que ser llevados ante un juez en un pleno Estado de Derecho. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Pues a que precisamente tomó 4 años a esta mujer obtener una sentencia favorable que le garantizara el cumplimiento de la obligación de alimentos por parte de su exconcubino, tomando en cuenta precisamente las particularidades del caso. ¿En qué sentido? En que la mujer se encontraba en un estado de necesidad urgente. Entonces, cuando estamos hablando de una cuestión de urgencia, es que no puede ser postergado, que no puede ser puesto en suspenso para después resolverlo. O sea, no. Esta condición de urgencia lo que conlleva es que necesita de forma urgente que exista una resolución, que exista una forma de garantizar el que esa persona no se quede sin lo indispensable para su tratamiento médico. ¿Qué tal si moría en el transcurso de estar esperando? Y en muchas ocasiones se da, ¿no? Este caso es un caso ejemplar. ¿Por qué? Porque pues la Corte lo resolvió. Pero en muchas ocasiones hay juicios en donde se llevan de forma similar y pues se quedan en el aire. ¿Por qué? Porque pues la persona que está pidiendo este tipo de asistencia, que está pidiendo que el Estado le reconozca esta obligación, ¿para qué? Para que pueda subsanar esa deficiencia económica,
pues cuántas personas no se mueren, ¿no? ¿Cuántas personas no se mueren esperando por un tratamiento o porque los hijos no tienen que comer y pues tienen que recurrir a otro tipo de formas de obtener ingreso, incluyendo la delincuencia, ¿no? Creo que también va más allá y creo que el hecho de que no solamente esté codificado, ya sea en un código aparte o que se haga un capítulo que contemple de mejor forma este tipo de figuras, este tipo de obligaciones, este tipo de derechos dentro del Código Civil. Esto ya también será una cuestión de técnica de codificación o técnica legislativa, ¿no? Pero más allá de eso, creo que también es responsabilidad del Estado el que este tipo de casos no sean comunes, que este tipo de casos sean los menores y que incluso que este tipo de casos pues simplemente no se tengan que llevar pues ante un juez para que al final del día te tenga que reconocer algo que tú tienes derecho y menos en un estado de necesidad, ¿no? Que creo que es uno de los peores escenarios, por lo menos para la parte que en este caso es la quejosa. Para complementar, ¿no? O sea, si bien estamos, bueno, a mi pensar, también atacando mucho al señor no quería dar, ¿no? Recordemos que también no solamente el señor tenía la obligación de ministrar alimentos, ¿no? Sí, ¿Dónde está esa parte donde están los ascendientes, los colaterales, los hijos, ¿no? Si bien estamos hablando de un aspecto de suma urgencia, ¿no? Porque si bien en el apartado de alimentos hablan de la discapacidad y que hay que atender todas las cosas necesarias para solventar eso, ¿dónde queda la parte donde también el legislador hay una laguna legal, en donde solamente el legislador dice si la pareja no puede otorgarlo, lo va a otorgar el colateral o el ascendiente. Pero ¿dónde queda la parte de que tal vez los dos al mismo tiempo puedan otorgar esos alimentos, ¿no? Bueno, a mi pensar, es también por la urgencia que existe, es necesario ahí quitar esa laguna, ¿no? De acuerdo, sí. Nos tenemos que ir a un corte y ahorita seguimos platicando de esto de la urgencia del Poder Judicial de hacer su trabajo de legislador, de cubrir con estas lagunas, etcétera, y bueno, seguir platicando. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir en unos minutos más. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir y estábamos platicando de la urgencia de que el Poder Judicial resuelva los asuntos que llegan a sus manos, así como de legislador, pues de acabar con las lagunas que hay en la ley. Y bueno, creo que justo antes ibas a decir algo, Jonathan, sí, antes de que nos fuéramos a corte. Sí, la verdad es que concuerdo con Carlos en cuanto a que no nada más tenía obligación el hombre que había cohabitado por muchos años, sino también de los hijos. Pero creo que este tema en particular no nada más se llega a circunscribir en el aspecto de la obligación alimentaria, sino yo creo que va un poquito más allá. Porque pues, el derecho de familia no solamente habla sobre la obligación alimentaria, sino también hablamos del tema de sucesiones. Para ser un poquito más específico, ya que el tema es más allá del matrimonio y el concubinato, es decir, más allá de la forma, ¿qué pasaría en una sucesión? Digo, lo abordaré muy brevemente porque no es tanto el tema, pero el que tiene el derecho de la sucesión es propiamente el cónyuge o la concubina. Entonces, yo creo que en ese aspecto de delimitar lo que hablamos de un principio, de qué se entiende por familia, qué es la familia, yo creo que es un punto trascendental para poder regular inclusive cualquier cuestión de hecho. Porque, permítame tantito, pero lo que menciona la Corte y lo que se ha hablado doctrinalmente es que en este caso en particular, pues es una pareja de hecho que tiene una relación estable, continua. Pero a mí me parece, en lo particular, muy general, muy ambiguo y que yo creo que inclusive en este caso en concreto no se llega a delimitar si no tuviéramos el elemento de los hijos, ¿no? Que era lo que en un principio hablábamos. Sí. Miguel Ángel, ibas a platicarnos algo. Claro, es algo muy importante. La familia no se constituye cuando existe o no los hijos. La familia se constituye en el momento de que dos personas deciden establecer una relación. Inclusive pudieran tener hijos no consanguíneos, hijos adoptivos. Es decir, si sí es un elemento importante, no es el elemento definitorio para este caso en concreto y tampoco para poder legislar en la general. Hace rato Regina mencionaba que por qué legislar cuando se llega al mismo punto o al mismo momento. Simplemente porque no se puede tratar igual a lo que no es igual. Pero sí tenemos que reconocer los derechos de todos y cada una de las personas, más allá de posturas ideológicas muy válidas que todos nosotros podamos tener,
pero no podemos decir que por X o Y razón se tiene que generar una acción discriminatoria hacia una o hacia otra persona. Sí, Carlos. Yo difiero un poco, o sea, si bien y yo concuerdo en esa parte de que los hijos no es la base primordial para que haya una parte de familia, también, o sea, tenemos que ver las consecuencias, ¿no? Entonces, si yo tengo una novia, ¿no? Y duro durante cierto tiempo, ¿te tendría un derecho? O sea, ¿realmente se me estaría constituyendo un derecho a pedirle a una pareja mía que simplemente nos la pasamos bien, algún tipo de alimento, algún tipo de consecuencia, algún tipo, hasta como comentaba Jonathan, de sucesión? Esa sería mi cuestión. Un tema muy... Olimpia. Bueno, respecto a lo que comentas, justamente la Corte se pronunció en ese sentido y en el mismo punto, ¿no? en el tema que estamos abordando, porque dijo, no vamos a reconocerlo probablemente como concubinato o como matrimonio, porque definitivamente no lo son, pero con el simple hecho de que cohabitaron de manera permanente, estable, hubo lazos afectivos, solidaridad, ayuda mutua y todos estos elementos que requieren por una temporalidad de más de 35 años, esto no significa que también lo vamos a abocar a relaciones efímeras, que podría ser en el caso de que comentas un noviazgo. Entonces, la Corte también se ha pronunciado tajantemente en este sentido de que no es para todas las situaciones, evidentemente. Ahora, creo que aquí algo que se ha perdido un poco de vista es que, pues, al momento de presentar su argumento de defensa, el ex concubino, por así llamarlo, no mencionó ninguna incapacidad, no mencionó que él no tuviera bienes o patrimonio para responder respecto a esta obligación. Única y exclusivamente lo que dijo fue, yo no entro en esa categoría, yo no tengo que dar alimentos. ¿Por qué? Porque hay una prohibición dentro del código que a mí me permite, configurar un concubinato, y es el hecho de que yo estoy en matrimonio, yo estoy casado. Entonces, creo que aquí algo que es muy importante no es tanto atender a la cuestión de si otros parientes por consanguinidad tienen la obligación de responder, sino más bien es el hecho de que esta persona lo único que argumentaba, o el argumento más fuerte que presentaba, era precisamente el hecho de que no existía tal vínculo, por lo tanto no tenía por qué responder respecto de esa obligación de dar alimentos. Y creo que algo muy importante aquí es también el tema de la mujer en este sentido. Pues sí, en México y creo que a nivel mundial, pero creo que muy marcadamente en México, la mujer tiene que renunciar al poder desarrollarse de forma profesional o el tener algún tipo de oficio que genere un ingreso que le dé para subsistir o por lo menos para vivir de forma digna o de forma decente a ella y a su familia. ¿Por qué? Porque la concepción es que el hombre sea el que tiene que aportar y la mujer pues tiene que ceder en esa parte, y si no lo hace pues muchas veces incluso está mal visto, es criticado. Y creo que el hecho de que pues esta mujer haya decidido criar a los hijos, porque pues, se llama por mutuo acuerdo, pero muchas veces también se puede dar incluso por presión social, ¿no? Entonces el hecho de que esta mujer haya decidido renunciar a generar un ingreso, ¿por qué? Por cuidar a 5 hijos que tuvo con este señor, pues es algo muy, muy importante, y creo que también la Corte pues de forma intencional pues lo analiza, porque básicamente no solamente es el hecho de que hayan cohabitado y hayan procreado 5 hijos, también es el hecho de que se comprueba el estado de necesidad que tiene esta mujer al no tener una forma de obtener ingreso. ¿Para qué? Para subsistir y también para poder financiarse un tratamiento de cáncer de ovario y de cáncer de riñón, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Pues como ya estamos en el último bloque, ¿les parece bien que cada uno empiece a platicarnos sus conclusiones? Emilio, ¿te gustaría decir algo? Pues en este caso me parece importante la visibilidad que se le está dando, puesto que no es un problema, yo difiero con mis compañeros, creo que no es un problema que esté rebasando a las leyes en este momento, no, dando a entender que es un tema reciente, ¿no? Creo que es algo que se viene dando desde hace ya mucho tiempo, pero que se había invisibilizado. Creo que es algo que se había apartado, esto no pasa, mira, aquí solamente cuenta esto, ¿no? Entonces, me parece muy importante que en este momento ya se estén poniendo cartas en el asunto, que se estén poniendo sanciones para que se ejerzan responsabilidades a las personas
Y pues bueno, creo que es importante comenzar a debatir estos temas. Me llamó mucho la atención la pregunta que hizo mi compañero o la cuestión que asentó, porque yo desconozco en términos jurídicos, pero en este caso entiendo que se haya resuelto así porque son una pareja que ya llevan bastante tiempo, que cada uno acordó uno llevar la casa y el otro el trabajo, ¿no? Pero me puso a pensar qué pasaría con otras personas en relaciones, digamos, un poco más simples, sin tanta relación de noviazgo, en que ahora también, si pasas 5 años con una persona, se puede ejercer una sanción, ¿no? Contra tu persona, puesto que le estás haciendo perder el tiempo a la persona. Eso me llama la atención porque no sé si de alguna forma las leyes o esta legislación que se está armando nos empuja ahora a quedarte, ¿no? Con una persona, a pertenecer con la persona. Se me hizo muy interesante qué pasaría en esos temas. Qué lástima que se nos esté acabando el tiempo, pero... Gracias, Emilio. Carlos. Pues bueno, mis dos conclusiones serían, ¿no? De dónde queda la responsabilidad, pues tanto del Estado, ¿no? Porque si bien cuando se suscriben tratados internacionales dice que el Estado garantizará, ¿no?, toda la forma de integridad, ¿no? Y si bien el señor no le estaba otorgando los alimentos o ministrando los alimentos, pues ¿dónde queda esa responsabilidad solidaria tanto del Estado, tanto de sus ascendientes, descendientes y colaterales, ¿no? Esa sería una parte, ¿no? Y pues yo sigo mi perspectiva de insistiendo que hay que legislar, ¿no?, y hacer autónomo el derecho de familia porque es la base de nuestra sociedad, ¿no? Y pues esas serían mis conclusiones. De acuerdo. Miguel Ángel. Bueno, aunque el día de hoy tratamos un tema o un caso en particular, no es el único. Seguramente hay muchos más en el país con condiciones similares y es importante el que se haya sentado un precedente y se empiecen a tomar cartas en el asunto para que los demás no tengan que sufrir o no tengan que batallar un juicio de 3, 4 años como lo hizo esta persona. Entonces es necesario y es urgente legislar. De acuerdo. Alan. Yo creo que es una falla de origen. Si la ley desde un inicio estuviera más clara, no hubiera pasado nada de esto. De hecho, la defensa no hubiera podido integrar nada porque el único argumento fue el Estado civil. Entonces, si no existiera este detalle, pues evidentemente no hubiéramos hablado de un amparo, nada de esto. Ok, qué interesante. Jonathan. Pues sí, celebro la sentencia porque sí se tuvo que haber reconocido este derecho, apartarse de la forma. Y sí, el derecho de familia debe estar más allá de la forma, que inclusive convencionalmente, inclusive hasta parece que lo catalogan, no sé si dan esa formalidad de matrimonio. Pero bueno, entonces se tendrá que legislar ese aspecto, pero sobre todo hay que velar por los derechos de familia que se pueden dar en la sociedad, independientemente el caso formal que se esté tratando. De acuerdo. Y bueno, por último, Steven. Bueno, pues francamente aquí creo que es un tema en donde hay mucho acuerdo respecto de muchos temas que involucraron dentro de la sentencia, dentro de la resolución de este asunto. Creo que la Corte pues, muestra estar de nuevo a la vanguardia respecto de los temas que son muy relevantes y que creo que son también, pues sí, novedosos para la sociedad, pero más que novedosos y más que relevantes, pues en esta situación en particular son apremiantes, ¿no? Otro punto, pues creo que sí es el hecho de que es muy importante que el Estado de Derecho se fortalezca. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión, creo que sí atiende a la falla de origen, creo que sí atiende respecto a la responsabilidad que tiene el Estado, pero creo que también es respecto a la incertidumbre que se generan en este tipo de situaciones de forma constante en nuestro país. Y que creo que en la medida en la que se fortalezca el Estado de Derecho, en la medida en la que existan acciones de forma conjunta respecto a los tres niveles de gobierno, respecto del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pues también se va a poder comenzar a reducir este tipo de frecuencia con la que se da estos asuntos. Entonces creo que eso es algo muy importante. La Corte cumple bien su papel, la Corte resuelve como tenía que resolver, protegiendo los derechos de una persona que se ve vulnerada, de una persona que está en un estado de necesidad. Y bueno, no solamente es papel de la Corte, sino creo que también es papel de todos como sociedad, el exigir, el tratar de ver que este tipo de situaciones se modifiquen, porque al final del día nosotros somos los que creamos esa realidad fáctica que tiene que ser regulada, ¿no? Entonces tendríamos que también estar involucrados e interesados en que la parte legal nos procure y nos beneficie a todos en la mayor medida posible. De acuerdo, gracias, Steven. Olimpia. Sí, bueno, primero que nada dejar claro el gran precedente que nos da nuestro máximo tribunal en el sentido de que
hay que reconocer los distintos tipos de familias en México. Por otro lado, y nuevamente hago el llamado a las 32 legislaturas locales de nuestro país para que hagan que las normas en derecho familiar sean acordes a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a lo que están viviendo las familias mexicanas. Entonces creo que este es un precedente de suma importancia que dudo mucho que se deje aquí. Vamos a tener tema para largo y qué bueno que utilizamos este espacio de compartir nuestras ideas y que no tan solo hagamos a tu auditorio, a tu distinguido auditorio, testigos de lo que hoy abarcamos en el tema, sino que también sean actores activos, que participen, que comenten, que a través de las redes sociales nos dejen sus cuestionamientos y que creo que todos los compañeros estamos dispuestos a resolver sus dudas. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a los 7 por haber venido hoy y por haber compartido sus puntos de vista y pues también sus preguntas. También muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y los estamos esperando de lunes a jueves en Derecho a Disentir por Justicia TV. Mi nombre es Regina Sánchez Azo.